La Feria del Libro 2020 en su versión virtual del 23 de octubre al 4 de noviembre, con autores como Mariana Enríquez, Gildy Poveski, Ana María Chua, Alaide Ventura, Olga Bornand, Remedios Zafra, Ángeles Mastretta, Arnoldo Kraus, Ana Clavel, Daniela Tarazona, Francisco Hinojosa, Roger Bartra, Janet El Clarion, David Pastor Vico, Rodrigo Bastidas, Alejandra Olivas y muchos más. Únete a nuestros conciertos con Los Vikingos del Norte y Loquera Tradición. Disfruta de todo lo que la Feria del Libro 2020 trae para ti. Los crímenes de la calle Moore. Una historia original de Edgar Allan Poe. Capítulo 3. En nuestro capítulo anterior, Luis Mignon y el anacrónico Dupin escuchan la voz de diferentes testigos las horrendas narraciones de lo sucedido en la casa de la calle Moore, lo cual inspira a Dupin a investigar el caso por su propia cuenta, con ayuda de su amigo. Creo que deberíamos proceder personalmente a un examen, antes de formarnos una opinión. ¡Excelente! La aventura que necesitábamos. Nuestro hogar había sido una típica casa parisiense, y en otras circunstancias estoy segura de que Auguste Dupin y Jules Mignon habrían quedado maravillados ante lo acogedor que se sentía entrar a nuestra casa. Habíamos sido personas tranquilas, inocentemente asesinadas en la habitación principal. La primera vez que Auguste Dupin y Jules Mignon entraron, se toparon con la escena del crimen. Un aposento que había sido respetado tal cual como se describía en el periódico, a excepción de nuestros 2 cadáveres, colocados lado a lado junto a la caja fuerte que se encontraba en el centro de la habitación. Dupin recorrió cuidadosamente la habitación, apenas y pronunció palabra, y después de un rato volvió a la calle. Luego de haber hecho algunos encargos, los 2 hombres volvieron a la escena del crimen, esta vez acompañados por el jefe de policía. El aposento seguía intacto. Las 2 ventanas, una más arriba que otra, se encontraban cerradas. El librero estaba medio vacío, pues todos nuestros libros estaban regados por la habitación, pero aún así Auguste Dupin había encontrado uno de su interés, que hojeaba mientras su amigo Jules Mignon y el jefe de policía, Henri Duval, seguían buscando por pistas. Visiblemente agotados, recorrían una y otra vez la chimenea y mi cómoda, donde estaban los cajones todos saqueados y mi ropa desparramada por la cama y el suelo. Camaradas, ¿han observado alguna cosa peculiar en el escenario de estas atrocidades? No, nada peculiar. Por lo menos nada que no hayamos encontrado cuando revisamos esta misma habitación por primera vez. ¿Podría usted decirme por qué han tenido que venir a revisar por segunda vez? Viniendo de un hombre como usted, pensaría que con un solo vistazo a estas atrocidades sería suficiente. Me temo que ni siquiera usted, que ha tenido la libertad de revisar la escena del crimen en diversas ocasiones, ha penetrado en el insólito horror de este asunto. Tengo la impresión de que considera insoluble este misterio por las mismísimas razones que deberían inducir a considerarlo fácilmente solucionable.
La policía se muestra confundida por la falta de motivo, por su atrocidad. Es imposible conciliar las voces que se oyeron disputando, sin mencionar que era imposible escapar de la casa sin que el grupo que ascendía por la escalera lo notara. Es una situación insólita. Nadie es capaz de resolver lo que ha ocurrido. No es insólito, es abstruso. En este tipo de investigaciones no debemos preguntarnos qué ha ocurrido, sino qué hay en lo ocurrido que no se parezca a nada ocurrido anteriormente. En una palabra, la facilidad con la cual llegaré, o he llegado, a la solución de este misterio se halla en razón directa de su aparente insolubilidad a ojos de la policía. ¿Será que ha logrado resolver el misterio? No por completo. Si es que me encuentro en lo correcto, estamos esperando a una persona que, si bien no es el perpetrador de estas carnicerías, debe de haberse visto envuelto de alguna manera en su ejecución. Es probable que sea inocente de la parte más horrible de los crímenes. Confío en que mi suposición sea acertada, pues en ella se apoya toda mi esperanza de descifrar completamente el enigma. Espero la llegada de ese hombre en cualquier momento, y en esta habitación. No se habrá atrevido a citar aquí mismo, en la escena del crimen, al asesino, ¿verdad? Estamos en un momento crucial de la investigación, donde todo elemento es probablemente muy posible. Además, estamos en presencia de una autoridad, ¿o no? No. No puedo detener a nadie a menos que sepa lo que ha ocurrido realmente en esta habitación. Él tiene razón, amigo mío. ¿Por qué no comienzas a contarnos tus sospechas antes de que llegue el susodicho al que estamos esperando? Todo apunta a que el asesinato fue cometido por terceros, y a estos pertenecían las voces que se escucharon mientras disputaban. Permítanme ahora llamarles la atención no sobre las declaraciones referentes a dichas voces, sino a algo peculiar en esas declaraciones. ¿No lo advirtieron todavía? Todos los testigos coincidían en que la voz más ruda debía ser la de un francés, hombre o mujer, pero existían grandes desacuerdos sobre la voz más aguda. La mesera anoche mencionó que todos los testigos se refirieron a esa voz como una voz extranjera, de diferentes nacionalidades, a pesar de no dominar el idioma que mencionan. ¡Cuán extrañamente insólita tiene que haber sido esa voz para que pudieran reunirse semejantes testimonios! Entonces, ¿a quién pertenecía esa voz? Dejaré que lo deduzca usted mismo a la par en la que yo continúo con mis sospechas. ¿Cómo fue que escapó el asesino? Examinemos uno por uno los posibles medios de escape. Evidentemente, los asesinos se hallaban en el cuarto donde se encontró a Mademoiselle L'Espanaye, en el preciso momento en que el grupo subía las escaleras. La policía ha levantado los pisos, los techos y la mampostería de las paredes en todas direcciones. No hay ninguna salida secreta por la que pudiera escapar. Esencialmente. Pero como no me fío de sus ojos, miré el lugar con los míos. Efectivamente, no hay salidas secretas. La puerta estaba bien cerrada, con las llaves por dentro. Los tubos de las chimeneas no permitirían más arriba el paso del cuerpo de un gato grande, por lo cual nos vemos reducidos a las ventanas. Nadie podría haber huido por la del cuarto delantero, ya que la muchedumbre reunida lo hubiese visto. Entonces, los asesinos tuvieron que haber escapado por la de la parte trasera. ¡Pero eso es imposible! Llevados a esta conclusión de manera tan inequívoca, no nos corresponde, en nuestra calidad de razonadores, rechazarla por su aparente imposibilidad. Lo único que cabe hacer es probar que esas aparentes imposibilidades no son tales en realidad. Por favor, explíqueme entonces cómo fue que ocurrió. Si el asesino escapó desde una de esas ventanas, no hubiera podido asegurar nuevamente los marcos desde el interior, tal como fueron encontrados, a menos que tengan una manera de asegurarse por sí mismos. Camarada, ¿por qué no se acerca a la ventana más baja? Intente extraer el clavo para levantar el marco de esta. No se puede. Resiste a todos mis esfuerzos. Pero aquí se ve un resorte. Mire,
Si lo oprimo, el marco se levanta. ¡Ajá! Entonces el asesino escapó por esta ventana. Si hubiera escapado por esta ventana, el resorte habría asegurado el marco, pero ¿cómo reponer el clavo? ¿Los asesinos tenían que haber escapado por la otra ventana? ¿Mm? Si es que ambas ventanas tienen los resortes idénticos, pero con los clavos colocados de manera distinta... Amigo mío, ¿por qué no nos hace el favor de revisar la otra ventana? Ayúdeme a subir a la cabecera. La cabeza del clavo está fracturada. Hace que se vea normal, pero en realidad Hace que el enigma quede explicado. No, aún queda saber cómo le hizo para bajar hasta el primer piso y cómo fue que entró en primer lugar. Sin duda, su método de salida fue el mismo que el de entrada. Camarada, aproveche que está ahí para asomarse. Verá que aproximadamente a 1,5 metros corre una varilla de pararrayos. Oh, así es, pero desde esa varilla hubiera resultado imposible alcanzar la ventana y mucho menos introducirse por ella. Observé, sin embargo, que las persianas del 4º piso pertenecen a esa curiosa especie que los carpinteros parisienses denominan ferrade. Son como una puerta ordinaria, con la diferencia de que la parte inferior tiene tablillas que ofrecen excelente asidero para las manos. Es claro que si se abren del todo, su borde quedaría a unos 2 pies de la varilla del pararrayos. También es evidente que, desplegando tanto agilidad como coraje, se podía llegar hasta la ventana trepando por la varilla y, suponiendo la persiana enteramente abierta, un ladrón podría haberse estirado y sujetado firmemente de las tablillas de la celosía. Si suponemos que la ventana estaba abierta en este momento, habría logrado entrar así en la habitación. Ayúdeme a bajar. Se refiere usted a un insólito grado de vigor. Solo una persona realmente intrépida podría ser capaz de llevar a cabo una hazaña tan azarosa y difícil. No hay duda de que el hecho pudo ser llevado a cabo, pero ¿quién pudiera tener el carácter extraordinario, casi sobrenatural de ese vigor capaz de cosa semejante? Vea usted los cajones de la cómoda. Se ha dicho que habían sido saqueados, aunque quedaron en ellos numerosas prendas. ¿Cómo podemos asegurar que las ropas halladas en los cajones no eran las que estos contenían habitualmente? Madame L'Espanaye y su hija llevaban una vida muy retirada, no veían a nadie, salían raras veces. Lo que se encontró en los cajones era de tan buena calidad como cualquiera de los efectos que poseían las damas. Si un ladrón se llevó una parte, ¿por qué no tomó lo mejor? ¿Por qué no se lo llevó todo? Y mucho más remarcable, ¿por qué abandonó 4,000 francos en oro para cargarse con un hato de ropa? El oro fue abandonado. La suma mencionada por el banquero apareció en su casi totalidad en los sacos tirados por el suelo. Sí. Dadas las verdaderas circunstancias del caso, si hemos de suponer que el oro era el motivo del crimen, tenemos entonces que admitir que su perpetrador era lo bastante indeciso y lo bastante estúpido como para olvidar el oro. Teniendo presentes la voz singular, la insólita agilidad y la sorprendente falta de motivo en un asesinato tan atroz como este, analicemos ahora los hechos. Una mujer estrangulada por la presión de unas manos e introducida en el cañón de la chimenea con la cabeza hacia abajo. Es cierto, los asesinos ordinarios no emplean semejantes métodos, y mucho menos esconden a la víctima en esa forma. Incluso si suponemos que su autor es el más depravado de los hombres, la fuerza prodigiosa que hizo falta para introducir el cuerpo hacia arriba no tiene sentido. Para hacerlo descender fue necesario el concurso de varias personas. Veo que ya se va acercando a mis sospechas finales. Tengo pues que recordarle un punto muy importante para que logre resolver el rompecabezas en su mente. En el hogar de la chimenea se hallaron espesos mechones de cabello humano canoso que habían sido arrancados de raíz. ¿Sabe usted la fuerza que se requiere para arrancar en esa forma 20 o 30 cabellos? Además, la garganta de la anciana señora estaba machacada presuntamente por una simple navaja. Lo invito a considerar la brutal ferocidad de estas acciones.
Entonces, claramente estamos hablando de alguien con una asombrosa agilidad, una fuerza sobrehumana, una ferocidad brutal, un asesinato sin motivo y una voz de tono extranjero para los oídos de hombres de distintas nacionalidades. ¿De quién podría estar sospechando? ¿Un maníaco? ¿Un loco furioso escapando de algún sanatorio mental de la vecindad? Su idea no es inaplicable, pero, aun en sus más salvajes paroxismos, las voces de los locos jamás coinciden con esa extraña voz escuchada en lo alto. Los locos pertenecen a alguna nación y, por más incoherentes que sean sus palabras, tienen coherencia. Además, si el cadáver de Madame L'Espanaye, verá que tiene firmemente agarrado en la mano un mechón de cabello. Ciertamente no el de un loco. ¿Puede decirme qué piensa de ello? Dupont, este cabello es absolutamente extraordinario. No es cabello humano. No he dicho que lo fuera, pero antes de que resolvamos este punto, le ruego que mire la garganta de Mademoiselle L'Espanaye. Parecen ser unas contusiones negruzcas y profundas huellas de uñas. Una serie de manchas lívidas que evidentemente son resultado de la presión de unos dedos. Notará usted que esto indica una presión firme y fija. No hay señal alguna de deslizamiento. Cada dedo mantuvo, probablemente hasta la muerte de su víctima, su terrible presión en el sitio donde se hundió primero. Le ruego ahora que trate de colocar todos sus dedos a la vez en las respectivas impresiones, tal como aparecen en el dibujo. Adelante. ¡Esta marca no es la de una mano humana! Lea ahora este pasaje de Cuvier. El gran orangután leonado de las islas de la India Oriental. Precisamente. La gigantesca estatura, la prodigiosa fuerza y agilidad, la terrible ferocidad y las tendencias imitativas de estos mamíferos son bien conocidas. Las huellas en la garganta del cadáver concuerdan exactamente con este dibujo, y el mechón de pelo coincide en un todo con el pelaje de la bestia descrita por Cuvier. De todas maneras, no alcanzo a comprender los detalles de este aterrador misterio, sin mencionar que se escucharon dos voces que disputaban, y una de ellas era sin duda la de un francés. Cierto, un francés estuvo al tanto del asesinato. Es posible, e incluso muy probable, que fuera inocente de toda participación en el sangriento episodio. El orangután pudo habérsele escapado, y el francés siguió sus huellas hasta la habitación, pero, dadas las terribles circunstancias, le fue imposible capturarlo otra vez. ¿El animal anda todavía suelto? Si mis sospechas son correctas y el francés en cuestión es, como lo supongo, inocente de tal atrocidad, el aviso que le hice llegar hace ya unas horas lo hará acudir, si no me equivoco, en unos momentos. ¿Qué ha puesto usted en ese tal aviso? Que se ha capturado un gran orangután leonado de la especie de Borneo. Su dueño puede reclamarlo, al presentarse aquí mismo. Pero, ¿cómo es posible que sepa usted a quién pertenece el orangután? No lo sé y no estoy seguro de ello, pero lo averiguaremos eventualmente. El aviso lo publiqué en un diario leído en su mayoría por marineros. A juzgar por este trozo de cinta que recuperé del pie de la varilla del pararrayos, la primera vez que visitamos la escena del crimen y cuando formulé mis sospechas, supuse que debió de ser usado para atar el cabello en una de esas largas coletas que tan orgullosamente portan los marineros. Además, el nudo pertenece a esa clase que pocas personas son capaces de hacer, salvo los marinos, y es característico de los malteses. Imposible que perteneciera a alguna de las víctimas. ¿Cree usted que el orangután sea tan valioso como para que un marinero inocente confiese su trágico accidente? Oh, el marinero no solo debe de ser inocente, sino también pobre. El orangután debe representar una verdadera fortuna. ¿Por qué perderlo a causa de una tonta aprehensión? Sin mencionar que el aviso no fue publicado por parte de la autoridad. Se sabe que la policía, al estar desorientada y sin encontrar la más pequeña huella, ya ha encarcelado a un supuesto sospechoso. Prepare su pistola, camarada, pero no la use ni la exhiba hasta que le haga una seña. En ese momento, los hombres escuchan unos pesados pasos subiendo la escalera.
La puerta comienza a abrirse lentamente. Detrás de ella se asoma sigilosamente una desgarbada y misteriosa figura que se sostiene sobre un bastón. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente capítulo de Los Crímenes de la Calle Bond. Este programa es traído a ustedes por el grupo de teatro Enrique Hernández Soto del Tecnológico de Monterrey.